Bien, estamos aquí en el marco de nuestro curso Filosofía, Sociedad y Cultura, ¿no?, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con el profesor Amílcar Dávila, invitado de la Universidad Rafael Andívar. Entonces voy a presentarle. El profesor Dávila es catedrático del Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, parte de la red Austral. Es doctor en Filosofía por la Loyola University en Chicago, donde también obtuvo el grado de Magíster con distinción, licenciado en Filosofía y Letras por la Rafael Andívar, y con su bachillerato en Filosofía y Literatura en el St. Michael's College de Vermont, en Estados Unidos. Sus áreas de especialización son la filosofía europea contemporánea, ética y filosofía sociopolítica. Como parte de su trayectoria académica, ha sido fundador y director del Instituto de Estudios Humanísticos en la Rafael Andívar, decano de su Facultad de Humanidades y director de posgrados e investigaciones. Como parte de su actividad profesional, ha sido coordinador del Grupo de Diagnóstico de Racismo en Guatemala, como apoyo a la presidencia y vicepresidencia de la República, y experto nacional del Eje Estratégico de Formación Política para la OEA. Entre sus publicaciones, podríamos citar Los monstruos de la razón, prólogo al libro de J. Blanco, Hermenéutica nihilista de Colonial, del 2019, y Comunar, algunas notas ontológicas acerca de la comunidad a partir de Martin Heidegger y Jean-Luc Nancy. Y finalmente la cuestión ética en Antonio Galo, El yo y la etnia, en la revista USAC del 2017. Hoy día el profesor Dávila amablemente ha aceptado participar en nuestro curso aquí en la Ruiz de Montoya, y su presentación se titula Tres filósofos guatemaltecos sobre la cuestión étnico-nacional a finales del siglo XX. Antonio Galo, Mario Payeras y Mario Roberto Morales. Entonces, con mucho gusto, Amílcar, te escuchamos. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Y jóvenes, qué gusto estar con ustedes por acá. Pues es un honor siempre compartir con personas que interesadas en la filosofía, y no importa qué aspecto de ella, ¿verdad?, o del pensamiento en general. Más me parece a mí cuando se trata del pensamiento producido en Latinoamérica, porque no solo está en nuestro idioma, sino comparte preocupaciones, comparte historia, comparte temáticas, aunque obviamente hayan sus diferencias. Yo estoy por cargar mi presentación. Que ahí está. Entonces les vengo a presentar humildemente a tres figuras contemporáneas del pensamiento guatemalteco que han... Ya sale la presentación, ¿verdad? Sí. Excelente. Tres figuras guatemaltecas que han abordado, entre otras cosas, porque van a ver que son personajes polifacéticos, intelectuales realmente integrales, pero que comparten una preocupación importante en un país como Guatemala, que habría que tal vez situar un poco mejor en cuanto a su demografía. Aproximadamente, pues es un país de aproximadamente 16 millones de habitantes, y la mitad de los cuales son indígenas. Indígenas de descendencia maya, la inmensa mayoría, divididos en grupos étnico-lingüísticos, algunos numeran como alrededor de la veintena. Hay 3 o 4 grupos grandes de más de 1 millón o 2 millones de hablantes o de integrantes, como el grupo Quiché o el grupo Cachiquel o el grupo Quechí, y algunos tan pequeños como de algunos pocos miles o cientos de personas, todos descendientes de la gran civilización maya antigua, pero obviamente en el devenir de la historia, incluso antes de la conquista española, ya con grandes diferencias entre sí, rivalidades, etcétera, las cuestiones de la historia que ustedes sabrán comprender. Entonces inicio mi presentación sin mayor preámbulo, porque me parece que tenemos una hora más o menos de presentar, y después para poder después tener una conversación, ¿verdad? Y sí, tengo tengo 5 diapositivas para cada personaje después de la presentación sucinta de cada uno. Me voy a tratar de ceñir un poco a la presentación, para pues también por el tiempo, ¿verdad?, en aras del tiempo.
Entonces, inicio con la presentación de los autores. En primer lugar, les presento a Antonio Galo, que nació en 1925, tiene 95 años, es un sacerdote jesuita, fue fundador de la Universidad Rafael Andívar en el año 61, ha sido profesor de filosofía desde los años 60 hasta inicios del siglo XXI, en que ya se retiró, aproximadamente hace unos 15 años más o menos se retiró. Estudió filosofía, letras, teología y antropología en Italia, España e Inglaterra. Es de las tres figuras que vamos a ver, el autor más prolífico. Todavía el año pasado sacó 2 volúmenes de un título que se llama La Metafísica, el acontecer, un tratado de metafísica, ¿verdad? El hombre tiene 95 años, pero es muy activo y muy entusiasta y muy vivo, lo que ya no hace es dar clase. En segundo lugar, les presento también a Mario Palleras. Mario Palleras nació en 1940 y falleció en 1995, entonces murió de 55 años de edad, relativamente joven, o por lo menos en una edad aún potente y fructífera. Fue un literato y ensayista, fue un comandante guerrillero e intelectual orgánico del movimiento revolucionario guatemalteco. Estudió filosofía en Guatemala, en México y en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Y también, por último, tengo el gusto de presentarles a Mario Roberto Morales, quien nació en 1947. Él es un intelectual que anda por ahí todavía, escribe columnas semanales en los diarios y es una persona muy recurrida, muy entrevistada. Por cierto, graduado en la Universidad Rafael Andívar, es de los primeros estudiantes que hubo ahí, y por lo tanto estudiante también del padre Galo, aunque para nada su discípulo o su seguidor. Es un literato y ensayista entonces que estuvo vinculado a la lucha revolucionaria entre los años 60 y 90 del siglo pasado, estudió filosofía, letras, sociología y cultura latinoamericana en Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos. Básicamente lo que tendría que decir como pequeñas notas, apenas unos apuntes biográficos, ¿verdad? Porque creo que podríamos extendernos demasiado en cada uno de ellos. Creo que con esto basta ubicarlos rápidamente. Luego vamos al pensamiento, que es lo más importante. Pero antes de eso, unas cuantas notas acerca del periodo de los libros, del pensamiento que yo quiero abordar en esta oportunidad, que ha sido producido sobre todo entre los años 80 y 90, las últimas 2 décadas del siglo XX aproximadamente. Algunas notas históricas que podrían ayudar a entender un poco o a situar por lo menos la discusión que se entrevé en estas obras que vamos ahora a presentar. En primer lugar, tomar en cuenta que entre el año 1980 y 1982 se da la cresta de la guerra de guerrillas en Guatemala y del terrorismo de Estado, que realmente fue algo mucho más grande y más allá de la guerra de guerrillas que relativamente se ganó por parte del Estado muy rápidamente, ¿verdad? En 2 o 3 años, pero que las acciones gubernamentales fueron muchísimo más allá que simple enfrentamiento con guerrillas. Causó el genocidio en estos 2 años nada más de aproximadamente 100,000 personas, en su inmensa mayoría indígenas mayas. Esto es un dato importante porque crea pues toda una conmoción y un trauma que hasta la fecha creo yo que tiene repercusiones todavía importantes y sensibles. Hacia la mitad de los años 80 se redacta y se promulga la constitución actual aún vigente de la República de Guatemala, con lo cual se pone fin a los regímenes militares que eran una suerte de dictadura perfecta porque había relevo en el poder, pero era relevo que iba acorde al relevo en los mandos militares. No hubo un solo caudillo, digamos, desde los años 60 en que se instaura la dictadura militar, sino hay un relevo de mandos, pero decididos por la carrera militar y las consecuentes rivalidades y rencillas y estilos y corrientes propias de la institución militar.
Un dato importante también todavía de los años 80 es que al final de esos años cae el muro de Berlín, con lo cual también se replantea geopolíticamente el mundo y geoideológicamente también, ¿verdad? Hay una afectación a la ideología en general. Pasando a los años 90 del siglo XX, tenemos algunas también otras coordenadas temporales. Por ejemplo, entre el año de 1991 y 1996 se negocian y se firman los acuerdos de paz. Me parece que son 5 o 6 acuerdos diferentes con diferentes temáticas que se van firmando más o menos cada año, cada 2 años. Y en el año de 1995 se firma un acuerdo importante para los temas que vamos a revisar, que es el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas Guatemaltecos, con lo cual queda supuestamente zanjado en cuanto al Estado se refiere la problemática indígena que vamos a abordar acá. En el año de 1992 también hay que recordar que junto con la conmemoración bien polémica de los 500 años de la invasión, conquista y colonización de América por parte de España inicialmente y luego las otras potencias, también se concedió el Nobel de la Paz a la indígena quiché guatemalteca Rigoberta Menchú. Yo creo que en buena medida como un símbolo, pues como un reconocimiento de sus labores como vocera de los pueblos indígenas mundiales o reconocidos mundialmente, pero también como un símbolo, ¿verdad?, del cierre o la conmemoración de estos 500 años. Luego también hay que recordar que los años 90 son los años, justamente por la caída del muro de Berlín, una de las consecuencias importantes que hubo en estos reacomodos de la geopolítica fue el impulso de lo que se llamó el consenso de Washington o el lanzamiento o la hegemonía, si ustedes quieren, del neoliberalismo. Al mismo tiempo hay otros eventos, solo escojo los más importantes, creo yo, los que tal vez tienen más trascendencia para los temas que aquí abordamos. El otro importante evento o serie de eventos son las guerras de los Balcanes, ¿verdad?, de la antigua Yugoslavia, que son unas guerras étnicas que tuvieron gran trascendencia y resonaron mucho en los años 90 y que también están presentes aún en el imaginario nacional guatemalteco, y en esa época eran objeto de mucho expectación y seguimiento. Bien, inicio, entonces voy a dedicarme algunas diapositivas a cada una de las obras, a una obra en particular de cada uno de estos autores que abordan el tema que nos interesa, que es la cuestión étnica o la cuestión nacional también. Y entonces inicio con la obra del padre Galo, como le decimos comúnmente, El hombre mi hermano. Esta consiste en 6 ensayos cuasi autónomos. Uno puede tal vez descubrir algún tipo de hilo argumental, pero en realidad son ensayos autónomos redactados entre los años 1984 y 1994, publicados en el año 96. Leo los títulos rápidamente, después me voy a centrar solamente en las ideas fundamentales sin hacer alusión a títulos específicos, ¿verdad? Los títulos para que se den una idea por dónde va ese pensamiento en cuanto a temática, en cuanto a estilo o metodología. La experiencia del mundo social, fenomenología de la persona, el yo y la etnia nacional en la conciencia crítica, esencia de la socialidad y el proceso de paz, porque el último capítulo realmente es un capítulo colaborativo de varios intelectuales de la Universidad Landívar o ligados a las obras jesuitas que hacen un aporte a los acuerdos de paz que en ese momento se están discutiendo y firmando. Como todo libro o como todo, qué sé yo, como toda obra que quiere hablar de la realidad concreta en la que se está habitando, se inicia con un diagnóstico, con un toque a tierra, digamos, con un dato fundamental que es el que se quiere considerar. Y el libro del padre Galo parte del diagnóstico de que hay un resurgimiento de las etnias en el mundo.
como una fuerza irresistible y como factor crítico en guerras y en masacres. Esto es como consecuencia de que no se ha reconocido adecuadamente su realidad. Después del acabose, digamos, de la ideología socialista en el mundo, del cual después se verá una reactivación, pero eso es después de estas obras también, se vio este resurgir en los años 90 por todas partes del mundo, ¿verdad? Y guerras de carácter étnico o enfrentamientos o conflictos que aparentemente surgían en esa época, pero el diagnóstico del padre Galo va en el sentido de decir que siempre habían estado ahí. Lo que pasa que no se les daba ni solución ni atención, porque lo que se hacía era fijarse en las cuestiones más ideológicas, económicas, políticas del momento. Pero es importante el tema de las etnias, dice el padre Galo en ese momento, porque en juego, en el pensar de las comunidades étnicas, está nada más y nada menos que la hermandad y la variedad esenciales del ser humano. Hermandad y variedad, la diferencia, pero también la igualdad esencial del ser humano. En cuanto a objetivos, se plantea esta obra la fundamentación teórica de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es como bien claro, ¿verdad? Trata de justificar o teorizar filosóficamente, sustentar los derechos de los pueblos indígenas que se están reconociendo en los acuerdos de paz que se están negociando, pero en el mundo entero es una discusión que se está dando, ¿verdad? Recordarán ustedes esta Convención 169 de la OIT acerca de los derechos de los pueblos también. El mundo entero está pensando y le está poniendo atención a estas realidades, no solo por las guerras que se están desatando, sino por una evolución, creo yo, de un pensamiento que ha venido dándose desde inicios del siglo. El otro objetivo es el análisis crítico de la discusión sobre la convivencia humana y el ser social. Digamos, esto tiene un carácter más propiamente filosófico, ¿verdad? Algunas metodologías e influencias en esta obra del padre Galo. En primer lugar, pues se asume como una obra de fenomenología de la realidad social y del individuo. Principalmente el tinte es husserliano. El padre Galo, y esta es la época que yo estudié con él, ¿verdad? En los años 80, era un gran estudioso no solo de Husserl, de toda la obra en general, sino en esta época en particular, su libro de cabecera era Las Meditaciones Cartesianas, donde, como ustedes bien saben, como pues, el método fenomenológico dicta o plantea, el centro de atención está en la vivencia y en la polaridad que la vivencia ofrece entre, llamémoslo, sujeto-objeto o yo y objeto, concebidos ambos polarmente, ¿verdad? Por el concepto de intencionalidad. Luego también está el concepto del mundo compartido, ¿verdad? Que aquí se desarrolla con bastante detalle la experiencia del mundo compartido y siempre en la obra de Husserl y el padre Galo siempre insistiendo en ello, el protagonismo de un yo, ¿verdad? Y tanto así que si no estoy mal en esta obra, Husserl llega a hablar de la fenomenología como como un estudio del ego, ¿verdad? O como una egología. No sé si es muy feliz el planteamiento, pero así es como está pensado así, y el padre Galo también sigue a Husserl en esto, ¿verdad? Yo considerado sobre todo, que no exclusivamente, ¿verdad? Pero sobre todo como razón e inteligencia, pero abierto a la comunidad y a la convivencia. En esta obra de Husserl es donde se formula aquel principio de las mónadas con puertas y ventanas, ¿verdad? Unas mónadas que se comunican entre sí. Otras influencias bastante citadas en la obra que estoy presentando es el del fenomenólogo social Alfred Schutz, de Hannah Arendt, la filósofa política, y de Paul Ricoeur, el prestigioso hermeneuta, pero que también es un fenomenólogo husserliano muy, muy conocido. Algunas de las tesis, o quizá bueno, en primer lugar, la tesis fundamental del libro, ¿verdad? Que es que el yo se da como un todo integrado con otros yos en un plexo de relaciones reales,
en el devenir concreto de una comunidad. O sea, no es simplemente el orteguiano, es el yo y su circunstancia, sino el yo es con otros yos en una comunidad, antes de la circunstancia, digamos, o junto con la circunstancia, pero hay un desglose aquí muy importante. Una tesis dependiente es que la otra persona no es una otredad absoluta, sino es de alguna manera la continuación de mi yo, en el sentido de que dependo de ella para subsistir y para comunicarme y para realizarme, y que con ella construyo el mundo en que vivimos, en la comunidad y en el espacio más general. Dos continuidades son las que le importan a Galo en esta obra. Una es la principal, ¿verdad? Esta comunidad de que habla acá en términos fenomenológicos, él la considera que es el grupo o etnia, que constituye digamos, el círculo más importante de yos y que provee la base interpretativa para cualquier otra interacción con otros grupos o con la segunda continuidad, que es como el anillo exterior, digamos, que es la humanidad, ¿verdad? Con quien nos une la biología, pero también cada vez más, y hoy en día es más innegable aún, la historia, ¿verdad? La historia común, la globalización, las interacciones, incluso las conflictivas. Una especie de argumentación que puedo yo ofrecer del libro. No es estrictamente silogístico esto, ¿verdad? Pero sí es como una continuidad de razonamiento, como capas de sentido, como se habla en fenomenología. En primer lugar está la experiencia del yo, que nunca, jamás es aislada, sino que está entre otras personas, entre ellas o frente a ellas, frente a otra persona en particular o varias personas y entre ellas. Es digamos, la noción del nosotros y el de ustedes o el yo y el tú. En segundo lugar, la otra persona se da interpretativamente, ¿verdad? Que es el tipo de argumentación de la empatía que ofrece Husserl en las meditaciones cartesianas. En tercer momento, los yo y otros constituimos el mundo, conocido en primer lugar como la objetividad, porque el mundo, la experiencia del mundo, aún la del yo, es de que el mundo es algo objetivo y que por lo tanto no es solo mío, es también apreciable para otros, con los cuales podemos disputar, discutir, pero en ese disputar, discutir, corregirnos mutuamente, lo constituimos, ¿verdad? Como objetividad. También, entonces, constituimos comunidad. Una comunidad entendida yoicamente, perdón, este tipo de lenguaje que si estudian filosofía saben que los filósofos son famosos por ese tipo de expresiones raras, ¿verdad? Una comunidad entendida yoicamente. Es una comunidad de yos, de mónadas. Esto es importante porque marca una diferencia entre una concepción husserlianista y otras, ¿verdad? Luego está la comunidad concebida como en primer lugar, como coexistencia efectiva y como cultura, no como un ideal, una abstracción, la humanidad, los seres inteligentes, no, sino las personas con quienes efectivamente yo me aboco, ¿verdad? No, que no solo es mi familia desde luego, pero mi familia, en mi lugar de trabajo, en mi escuela, en mi barrio, en mi municipio, en mi ciudad, se forma ahí lazos de coexistencia efectiva y entonces se puede reconocer varias de los rasgos de lo que Galo llama acá el grupo étnico. En el siguiente momento se descubre la comunidad entonces como cultura, y esto quiere decir principalmente dos cosas. Uno, visión del mundo, manera de concebir el mundo, en general el mundo específico o cualquier tipo de mundo, ¿verdad? ¿Cómo me sitúo en cuanto a comprensión básica? No solamente intelectual, obviamente intelectual, pero sí comprensión existencial. Pero también cultura entendida como comunicación, como medio de comunicación que me permite a mí entender a otros, incluso en las disputas, incluso en las desavenencias, yo me comunico con otras personas.
y este es el valor y el momento de la cultura. Y por último, sería correspondiendo a una relación más allá de la cultura y del grupo étnico, estaría el anillo, digamos, de la identidad nacional o de las nacionalidades o el nacionalismo. Aquí entra todos los temas de los horizontes étnicos, es decir, los proyectos de los grupos, las problemáticas del contacto, ¿verdad? Las relaciones entre grupos, las relaciones interétnicas que les llaman, o la interculturalidad, y también el reconocimiento nacional e internacional en la comunidad de naciones o en la comunidad de comunidades, ¿verdad? Esta sería como el anillo final. Con esto concluimos el primer libro del primer autor que yo quería ofrecerles. En segundo lugar está el libro de Mario Payeras. Se llama Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca. Este consiste en 6 ensayos y 2 entrevistas. Entonces son textos que datan de entre 1982 y 1994. Me parece que la primera edición de este libro, que fue póstuma, a cargo de su esposa, por cierto, se dio, no recuerdo exactamente si en el año 1999 o ya pasado al 2000. Pero los textos ciertamente están fechados entre esta década del 82 al 94. Y también leo los títulos nada más, después solo voy a ofrecer síntesis esquemática de todo, porque incluso estos se repiten mucho, ¿verdad? Para que se den una idea de las temáticas y de los abordajes y del enfoque, y puedan hacer el contraste, que es bastante grande, con el abordaje del padre Galo. Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca, tesis sobre la cuestión étnico-nacional, diálogo sobre la cuestión étnico-nacional. Esta es una entrevista con Héctor Díaz Polanco, por cierto. Síntesis sobre la cuestión étnico-nacional, autonomía maya en Guatemala, por los caminos de la autonomía, la cultura india está viva y en desarrollo. Esta es otra entrevista casi al final de su vida. Y el Estado moderno en Guatemala, que es un texto que está ahí puesto un poco, digamos, con criterio un poco dudoso, porque no se sale un poquito de las temáticas que cubren los demás, pero igual es un texto importante, sobre todo desde consideraciones históricas. También aquí ofrece Payeras un diagnóstico de partida. Y el diagnóstico considera los siguientes puntos. En primer lugar está el vigor de la conciencia étnica, la religiosidad y el nacionalismo en el mundo contemporáneo. Mundo contemporáneo que, recuérdense que estábamos hablando de los últimos 3 lustros del siglo pasado. Vigor de la conciencia étnica, vigor de la religiosidad y vigor del nacionalismo. Creo que en la actualidad, excepto el nacionalismo, tal vez, porque creo que hay resurgencia de ello, la conciencia étnica y la religiosidad siguen también bastante vivas y con vigor. No fue una moda de momento, parece ser que incluso son condiciones humanas de alguna manera. No digo la realidad étnica ni la realidad religiosa, sino la conciencia, ¿verdad? En segundo lugar, refiriéndose a los grupos indígenas guatemaltecos, nota Payeras que la identidad étnico-cultural indígena se caracteriza por una forma de sentir, de ser y sentir, de contenidos de conciencia definitivos, de idiomas. En Guatemala se hablan 23 idiomas, 21 de los cuales son mayas o de origen maya. Están muy vivos y contentos, algunos tal vez con mucho más hablantes que otros, pero ahí están. Con una relación especial con la tierra, han sido ancestralmente pueblos agrícolas, hábitos, costumbres y tradiciones. Eso es como para algunos datos, digamos, de carácter antropológico, para reafirmar el hecho de que esta identidad no es una cuestión vaga y abstracta y una invención, sino es algo bastante vivo, bastante identificable. Luego también parte del diagnóstico es que hay una élite intelectual indígena en aquellos años cuya identidad está teñida por la discriminación, porque como ha estado en gran relación con sus contrapartes mestizas de diferente tipo o criollos blancos, ha experimentado
la discriminación en muchos sentidos y el racismo, y su identidad se ha visto mancillada por eso, ¿verdad? Se ha visto teñida por ello. Él no le ve en el momento que él escribe una teoría revolucionaria sólida. Recordemos que se trata de un pensador marxista, un comandante guerrillero, ni más ni menos, y le adjudica a esto una gran importancia, el hecho de que esta élite no tiene formación ni teoría revolucionaria y por lo tanto es presa fácil del indigenismo y del racismo. Que por supuesto él ve como indeseables, ¿verdad? El indigenismo sería como el etnocentrismo, un cierto etnocentrismo y una cierta actitud de racismo y superioridad respecto de otros grupos. Parte de su análisis, digamos, y es el eje central de su analítica, es que él ve en la sociedad guatemalteca del momento, y yo creo que esto pervive bastante hasta la actualidad, dos sistemas de contradicciones. Esta es una forma, quienes han estudiado marxismo saben que esta es una forma típica de expresarse del marxismo, ¿verdad? Encontrar las contradicciones sociales, y él ve dos sistemas de contradicciones. Por un lado, la opresión, que sería la expresión, la contradicción étnica, la oposición, el conflicto étnico que se expresa por medio de la opresión de un grupo a otro, y la explotación, que es lo más típicamente marxista, ¿verdad? Porque expresa la contradicción de clase, ¿verdad? Del capitalista o de la clase capitalista y de los trabajadores, de los obreros. Él hace la observación que a partir de estos dos sistemas de contradicción surge un sistema social que afecta por igual a indígenas y a no indígenas. Nosotros en Guatemala usamos la palabra ladino, no sé si ustedes la conocen o la han oído. Ladino, se la buscan en el diccionario, significa varias cosas. Una de ellas es hablantes del idioma ladino, ¿verdad? Que es un grupo judío que habla un idioma que se llama ladino, o también pueden encontrar la palabra ladino como pícaro, como astuto. Tiene esa connotación en cierta forma todavía en Guatemala entre los indígenas, pero se usa como un sinónimo de mestizo, ¿verdad? Ese es básicamente su significado. Continuando con el diagnóstico, también ve en la época en que está trabajando, en que está produciendo, en que está pensando Payeras, y algunos de estos textos están siendo escritos en la misma montaña, ¿verdad? En el contexto de la guerra de guerrillas. Él ve que los pueblos indígenas han irrumpido en la lucha revolucionaria, es decir, forman parte de ella directamente, algunos, siempre en cuadros medios o bajos, ¿verdad? O como soldados guerrilleros, o en organizaciones etnicistas, ¿verdad? Organizaciones culturales, organizaciones de reivindicación sociopolítica. Y algunas de estas organizaciones, que no son revolucionarias, ni guerrilleras, ni mucho menos, son decididamente antiladinas, ¿verdad? Que luchan contra un enemigo étnico en cierto sentido. Luego también parte del diagnóstico importante es la lucha contrainsurgente, ¿verdad? El Estado contrainsurgente que tiene su expresión en el genocidio, en el terror, en el arrasamiento de lugares de habitación, de siembras, en el desplazamiento y reconcentración de poblaciones. Estos años de finales de los 80, de finales de los 70 y de inicios de los 80 son terribles. En este sentido, en Guatemala hay una serie de heridas muy, muy vivas a las poblaciones indígenas de todo tipo en todas partes, y no solo indígenas, hay que decirlo, también poblaciones mestizas que sufren mucho, ya sea la violencia directa como las violencias de control poblacional, ¿verdad? También la organización contra su voluntad de milicias contrarrevolucionarias, que más bien eran aparatos de control para las propias comunidades, y ataques a la estructura socio-religiosa tradicional, ¿verdad? Se instaura como política de Estado la prédica evangelista neopentecostal como para contrarrestar la penetración de la teología de la liberación o de las nuevas concepciones de Iglesia Católica que privan en los años, que florecen en los años 70 y 80 y que se busca y que se identifican también con mucha
de la espiritualidad y religiosidad tradicional ecléctica del indígena guatemalteco. Y también hay arrasamiento de hábitat, ¿verdad? Hay hasta violencia ecológica. Realmente es todo un cataclismo el que Guatemala sufre a finales de los 80, a finales de los 70 e inicios de los 80, y esto está recogido aquí como parte del diagnóstico de los sufrimientos de los pueblos guatemaltecos, particularmente los mayas. En cuanto a influencias del pensamiento, en el pensamiento de Payeras, podemos mencionar a Lenin, ¿verdad? Como el marxista sobresaliente a quien sigue, pero también este austromarxismo del tipo de Bauer o de la socialdemocracia austriaca, que entonces no es tal vez como lo más ortodoxo. Y luego, en los últimos días hay un gran diálogo, los últimos años, hay un gran diálogo muy fluido y que se potencia porque Mario Payeras se va a vivir a México, donde reside Díaz Polanco, Héctor Díaz Polanco nace en la República Dominicana, pero ha vivido en México hace muchísimas décadas, y establecen una relación de amistad y de producción intelectual muy interesante, y ahí está reconocido como otra influencia importante. Algunas de las, ya desglosando, entrando al libro, ¿verdad? Algunos objetivos que plantea esta colección de ensayos recogida en este volumen. En primer lugar, como pues obviamente es un comandante guerrillero marxista, su objetivo fundamental es romper con el capitalismo, que en ese momento él lo caracteriza en Guatemala, ¿verdad? Como un capitalismo agroexportador, periférico y subindustrializado, ¿verdad? Es un capitalismo de las grandes plantaciones, ¿verdad? Con servidumbre prácticamente decimonónica, que no finge mucho en el sistema capitalista mundial, por eso es periférico, y que no tiene ímpetus modernizadores o industriales, sino simplemente es la explotación más dura de la mano de obra en esa época, con prevalencia del algodón, del café, y luego también de la caña de azúcar. Por otra parte, busca pensar la manera de liquidar las relaciones de dominio del sistema doble que hablamos antes, ¿verdad? Étnico-nacionales, y la opresión y la discriminación. Por otra parte, también ya, digamos, en el lado positivo del planteamiento, ¿verdad? La construcción de una nueva patria multinacional. Esto es, miren que son 30 años antes del resurgimiento de este tipo de maneras de concebir la reconstrucción nacional o las construcciones nacionales como las que se dieron en Bolivia o Ecuador o en otros lugares. Él lo está planteando en los años 80 en Guatemala. Claro, un poco con filo utópico, ¿verdad? Con base en el respeto, la confianza mutua y la fraternidad, pero sin embargo se plantea como un horizonte de acción, ¿verdad? También el objetivo de construir una sociedad libre, emancipada, se decía mucho en esa época, que se caracterice por una cultura popular, democrática, internacionalista y científico-tecnológica, es decir, moderna también, ¿verdad? Que reconozca los avances de la ciencia, la tecnología, la organización, la administración, pero que también incluya y le dé un lugar a los valores indígenas que él ve, por ejemplo, en los propios idiomas, en la cosmovisión, en la concepción del trabajo que tienen los pueblos indígenas como una necesidad, pero también como un deber, en su comunalidad y democracia vividas. Las comunidades indígenas guatemaltecas tienen sus sistemas bastante interesantes de democracia y de apoyo mutuo. La valoración, equilibrio y tecnologías ecológicas, pues mencionaban acá a propósito del Día de la Tierra, ¿verdad? Esto es algo que se reconoce ampliamente y no falla en reconocerlo también Payeras como un valor indígena importante, la valoración, equilibrio y tecnologías ancestrales que hacen acopio y que cultivan la ecología, y también de su sentido de la belleza, ¿verdad? El arte y las diversas artes que cultivan los pueblos indígenas mayas y algunos otros no mayas. Concibe Payeras al marxismo como una ciencia de la emancipación. Esto me parece curioso
la definición. No sé, yo no conozco demasiado del marxismo, pero me parece que entre lo que he leído no había encontrado una definición no sé, tan provocativa, que es una ciencia, ¿verdad? Sí, sí, yo sí he escuchado la cuestión del socialismo científico, ¿verdad? Que Marx no, se opone al socialismo utópico, al abstracto, ¿verdad? A la fantasía, y quiere hacer un socialismo científico, es decir, que tenga bases en lo real. Pero de esto a decir que el marxismo es una ciencia de la emancipación es muy interesante su definición. Su relación con la etnicidad, porque aquí hay algo importante que considerar en Payeras, que es esto, ¿verdad? Porque no puede abanderar un marxismo típico porque los indígenas o los pueblos indígenas no son clase social en sentido estricto, son diferentes, son otra cosa. Y entonces la pregunta ahí al marxismo es: ¿son los indígenas en tanto que tales, es decir, en tanto que indígenas, con sus culturas, sus idiomas, sus cosmovisiones, fuerzas revolucionarias, o son fuerzas reaccionarias, o son indiferentes? Y aquí él dice que ha habido dentro del marxismo una gran incomprensión, una gran ignorancia, indiferencia incluso, respecto de los problemas de la etnicidad. Y él incluso discute esto un poco y dice que él se lo atribuye al hecho de que el marxismo latinoamericano y mundial en general ha sido demasiado obrerista, en Latinoamérica muy guerrillerista, ¿verdad? Que todo se soluciona con guerra de guerrillas, después del ejemplo de la Revolución Cubana, también muy autoritarista, ¿verdad? Con la confianza en el caudillo fuerte y con débil desarrollo teórico. Y aquí él reclama que entre la producción de su compatriota Mariátegui en los años 20 y la producción teórica del Che Guevara en los años 60, pasaron 30 años en que los latinoamericanos o los marxistas latinoamericanos no han dicho mayor cosa, no han dicho nada, hay un silencio. Y es importante decir algo entonces desde el punto de vista del marxismo acerca de la etnicidad. Y obviamente creo que una de las figuras que se reivindica en esto es el pensamiento de Mariátegui, obviamente no para trasladarlo de los años 20 para la época en que está escribiendo, que ya son 50 años, ¿verdad? Sino para ayornarlo, como se dice, ¿verdad? Actualizarlo o ver que o tomarlo como un ejemplo de alguien que piensa fuera del huacal, decimos nosotros acá, fuera del cuadro, ¿verdad? Innova el propio marxismo, que no es dogmático o que no quiere ser dogmático. Él no suelta el marxismo, aunque hace sus críticas dentro del marxismo, porque siente que el gran acierto del marxismo es que le ayuda a explicarse con mayor completitud, digamos, las relaciones entre economía y cultura, por un lado, y la política, que es algo que a él le interesa mucho, ¿verdad? Entonces cree que ese marco no está agotado, esas explicaciones no están agotadas. Y por eso sigue con eso, ¿verdad? Hasta el final de sus días, aunque cambia mucho. Después, sus últimos años se dedica mucho a la ecología y al pensamiento ecológico, y es muy interesante. Y como literato también produce varias obras de literatura para niños también, por cierto, poesía o narración de tinte ecológico, unas obras muy lindas que podrían ser muy interesantes si se llegaran a difundir un poco más. Por un lado, bueno, entonces el tema del marxismo y la etnicidad, esta es lo que tiene que decir Payeras. Por otro lado está un pensamiento acerca de la conciencia étnica. Yo creo que tiene en mente sobre todo a esta élite que aludimos antes, sobre todo gente joven que se ha formado, pero que ha vivido mucha discriminación, y que entonces él ve que hay una conciencia con una identidad muy exagerada. No niega la positividad de la identidad o de los grupos, ¿verdad? Étnicos o los pueblos indígenas, pero sí le parece que es exagerada. Y la ve como un momento negativo de falsa libertad. Todo esto es lenguaje marxista y lenguaje hegeliano, ¿verdad? Hay momentos positivos y hay momentos negativos, hay libertad y hay libertad falsa, ¿verdad? Entonces la conciencia étnica le parece a él un momento negativo de falsa libertad entre la opresión y la conciencia emancipada. Y entonces obviamente invita a que se trascienda de esa falsa libertad a una conciencia emancipada que abarque
grupos más allá de los propios, ¿verdad? Y a los obreros del mundo, como decía el manifiesto comunista. Le parece que, bueno, dentro de este contexto hay una alusión a los ladinos, ¿verdad? Que caracteriza a él como un grupo o varios grupos que se caracterizan por poseer una identidad negativa, es decir, muchas veces cuando en Guatemala se habla de mestizos o ladinos, se les pregunta o se nos pregunta qué somos, ¿verdad? ¿Cómo nos identificamos? Y digamos, el común denominador no es tanto algo positivo como algo negativo de decir no somos indígenas, ¿verdad? La negación de una sangre indígena o de una cultura indígena. Y que a él le parece que es indicativo de una conciencia desgarrada y de una actitud mimética del otro grupo, ¿verdad? Me parece importante incluir esta pequeña nota ahí. Y por otro lado, por último, ofrece, como lo hace también el padre Galo, pero yo se me olvidó poner un poco las soluciones que el padre Galo ofrece a las problemáticas étnicas guatemaltecas, pero coincide en esto Payeras con Galo en proponer la autonomía, las autonomías, porque son varias, en varios niveles, ¿verdad? Autonomía local y autonomía regional, que Payeras caracteriza como una base política para la equiparación social dentro de lo que él concibe como una democracia revolucionaria, porque no tiene una concepción el totalitaria, sino una concepción, creo que está él actualizado a los tiempos de los años 80 y 90 y en el que se ve que ya no va a ser posible regímenes totalitarios caudillistas, sino va a tener que sentarse las bases de democracias revolucionarias. O por lo menos es la aspiración que él expresa, ¿verdad? Estas autonomías pueden funcionar, dice él, en territorios históricos, en fronteras étnicas, respetando fronteras étnicas y lingüísticas y factores económicos también, siempre respetando derechos culturales, lingüísticos, económicos y políticos. Le parece que la autogestión efectiva de las autonomías sería la expresión más acabada de la democracia. Con esto concluyo la segunda obra. Ya casi voy terminando y que ya voy con 50 minutos, 45 minutos de exposición. Estas son las últimas con el tercer libro, con el tercer autor que quería presentarles. Se trata de la obra de Mario Roberto Morales, que tiene un título enorme. Se llama la articulación de las diferencias o el síndrome de Mashimón, los discursos literarios y políticos del debate interétnico en Guatemala. Mashimón es la figura esa que está ahí en la foto del libro, es una figura, bueno, en esto podemos echar otra conferencia sobre esta figura, que es un santo inventado o es un santo ancestral indígena, pero no solo indígena, porque se lo pegaron también a los ladinos y hay varios de estos mashimones en varios lados del país y tiene unas ritualidades particulares y muy, muy simpáticas. No es reconocido por la Iglesia Católica, tiene sus iglesias y sus templos, en fin, es todo un personaje el bendito Mashimón que podríamos pasar mucho tiempo hablando de él. Parece que tiene sus raíces más profundas en alguna deidad maya antigua, pero obviamente se ha ido transformando y se ha ido, pues ha ido evolucionando. Pero no nos vamos a detener en eso. Lo usa como Mario Roberto Morales también es un literato, usa la figura de Mashimón como un símbolo, ¿verdad? De algo que a él le interesa proponer, que es lo que vamos a ver a continuación. Solo unas cuantas notas sobre el libro, ¿verdad? Esta es una disertación doctoral. Este es un libro que fue presentado como tesis doctoral cuando él concluye sus estudios en Pittsburgh, en los Estados Unidos. Y fue escrito entre los años ya al final de la década de los 90, ¿verdad? Entre el año 97 y 98. Su primera edición fue en el año 1999 y tiene 3 ediciones. Yo me baso en la tercera que está aumentada y ya es la definitiva del año 2008. Leo también, igual que antes, los títulos para que se den una idea un poco por dónde van las cosas. Me parece que hay una mano levantada por ahí, ¿no? Oh, tal vez fue un error. Sí, creo que la vi, pero quizás podemos esperar ahora que ya para terminar y ahí organizamos las intervenciones. Bueno, sí, eso pensaba, pero tampoco quería yo coartar la expresión. Leo entonces, este es como el índice, ¿verdad? Para que vean los tópicos también que se abordan acá y un poquito la perspectiva que es bastante distinta a los otros dos autores.
La introducción que lleva un título, ¿verdad? La cuestión étnica y el debate interétnico. ¿Qué ha pasado y qué pasa en Guatemala? Identidades mestizas y ficción literaria. Este trata sobre Miguel Ángel Asturias y Rigoberta Menchú. Esencialismo maya, mestizaje ladino y nación intercultural. Los discursos en debate. Culturas autóctonas y mercado global. Luego hay una propuesta, ¿verdad? Esto me gusta a mí de estos tres autores. Yo pienso que esto es como una pauta importante para quienes hacemos filosofía, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica o en el mundo, ¿verdad? Propuesta, algo de propuesta, dentro de lo que cabe en nuestras disquisiciones teóricas. La propuesta se llama De la patria del ladino a la del guatemalteco. Y esta edición tiene dos anexos un poco extensos. Uno que se llama Modernidad Periférica y Mestizaje Diferencial en América Latina. Eso tiene visión continental, ya no solo Guatemala, al margen del colonialismo subalternista. Y otro anexo, Bases para una política interculturalista contra la discriminación y el racismo, que también es parte de la propuesta que ofrece este autor. Igual que antes, tengo 4 diapositivas. Igual que antes, también hay un diagnóstico. No crean que soy yo el que busca los diagnósticos. Los autores ofrecen sus diagnósticos desde los cuales parten para luego ofrecer consideraciones, críticas, análisis y luego propuesta. El diagnóstico de Mario Roberto Morales parte del año de 1982 como el año clave del triunfo del horror contrainsurgente, ¿verdad? Es que son muy traumáticos estos años en Guatemala, en la población indígena sobre todo, pero en general. Yo los viví también y vivo, pues es una herida ahí sensible todavía, abierta. Los años 90, hay un surgimiento de la agencia indígena y la refuncionalización de las culturas indígenas también. Él las ve marcadas por el evangelismo, por el mercado turístico y la conciencia intelectual. En esto coincide con Payeras, ¿verdad? Lo que se llama movimiento maya, que él ve como abiertamente etnocentrista y ladinofóbico. Ve o comprende el rechazo de los pueblos indígenas al ejército como símbolo del Estado, ¿verdad? Que le ha perseguido, y también de la guerrilla, por cierto, porque también es vista como una institución o como una solución o como un grupo ladino que al final les trajo demasiado sufrimiento y ningún fruto positivo. Ve también en esta agencia indígena, en el movimiento maya, una suerte de esencialismo que él define como la creencia en la pureza étnica, en la absoluta otredad, ¿verdad? Y él ve en esto una confabulación, por lo menos una confluencia y un decisivo apoyo o interferencia, como se quiera ver, del extranjero, ¿verdad? De las agencias de cooperación, de las iglesias o de las universidades, que en los años 90 se dio muchísimo esto y fluyó mucho dinero también para estas organizaciones después de la firma de los acuerdos de paz. Luego también, como parte de su diagnóstico, no puede dejar de incluir el gran fenómeno del final del siglo pasado, que es la globalización. No es que haya nacido la globalización ahí, ¿verdad? Pero hay como un ímpetu renovado y triunfalista de la globalización, de la conexión por las comunicaciones, del sistema único de pensamiento, de economía y de sociedad, que crea identidades hibridizadas por todos lados y de culturas homogeneizadas también, ¿verdad? Por todos lados. Tres objetivos se plantea Mario Roberto Morales en su libro. Primero, esclarecer las reivindicaciones identitarias, culturales y diferenciales del movimiento maya. Entonces, su objeto de estudio principal es el objeto maya, el movimiento maya, y trata de esclarecer, de dilucidar qué está pasando ahí. Es una crítica, él hace una crítica realmente contundente y reiterativa, a veces hasta cansona, la verdad, de lo que él llama el mayismo, ¿verdad? Siempre con comillas, con estas comillas, ¿verdad? Lo ve como algo eminentemente culturalista, esencialista y fundamentalista. O también la crítica a lo maya, que también siempre pone en comillas, como lo ve simplemente como un planteo discursivo, presuntamente igualador,
que hace a un lado las connotaciones despectivas, porque aquí tendría que hacerles notar a ustedes que la palabra indio en Guatemala es muy cargada, como, con desprecio, incluso es un insulto. Uno le dice a las personas, no seas indio, ¿qué indio sos? Realmente esa palabra acá es muy fuerte. Entonces se ha visto sustituida en los últimos 30 años por lo maya. Y en ese sentido, Mario Roberto ve un fenómeno como natural de reacción de un grupo que se protege y que trata de cambiar esas connotaciones para una mejor negociación en el multiculturalismo, el relativismo cultural y la corrección política, según él considera. Luego también busca como objetivo reencauzar el debate interétnico dentro de un proceso general de democratización económica, política y cultural. O sea, trata de guiar un poco la discusión y el pensamiento acerca de lo interétnico. Pero es el primero que sale, por cierto, no habíamos visto la palabra antes, ¿verdad? De lo interétnico, las relaciones con otros grupos. Y entonces ya no hablar de liberación nacional o emancipación de los pueblos, sino de ampliación democrática, que es algo distinto. Aquí se movió el punto de vista. Y por lo tanto, él abandera un proyecto político nacional popular, interclasista e interétnico. Esas son las soluciones a los dos sistemas de contradicción. Aquí está digamos, el tinte de marxismo que puede haber nada más en esta obra que estamos hablando. Y la solución sería una alianza interclasista e interétnica, dice él. Su propuesta tiene un nombre, el mestizaje cultural democrático, que está basado en conceptos que ahora vamos a revisar, de transculturación, de hibridación o de diglosia. Son tres conceptos más o menos sinónimos, digamos, que no niegan especificidades ni derechos de pueblos o individuos. Los indígenas y los ladinos, dice Mario Roberto Morales, son dos posiciones interculturales mestizas. Y esta es la novedad, digamos, del planteamiento de Mario Roberto Morales, que ambos son mestizos, ¿verdad? Tanto indígenas como ladinos somos mestizos, aunque con énfasis diferentes. Y por cierto, ni indígenas ni ladinos agotan ni explican la variedad enorme de identidades que realmente existen en Guatemala, que ya hemos llegado a un punto en el que estos dos términos se quedan muy cortos para todo lo que existe ahora, con mucha mezcla, mucha hibridación. Por eso, dice él, el mestizaje intercultural es preferible al binarismo reductivo, ¿verdad? Al multiculturalismo de compartimentos estancos y a nociones esencialistas rígidamente referenciales de raza o de etnia. Y pone como un ejemplo de este tipo de articulaciones exitosas tanto la obra del ladino Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Premio Nobel de Literatura en 1966 o 7, si no estoy mal, que tiene una obra profundamente mestiza, ¿verdad? De mucho contenido simbólico e incluso idiomático, siempre en castellano, pero es bastante indígena, ¿verdad? O por lo menos literariamente así se asume. Y la articulación que él ve en la figura de Rigoberta Menchú como una líder nacional de proyección internacional, que es indígena, pero que también colaboró y estuvo integrada a movimientos eclesiales de base de la época que le llamaban, o catequistas ladinos, pero también al movimiento revolucionario como en organizaciones de apoyo, que entonces reflejan una acción sociopolítica mestiza, ¿verdad? Exitosa, sin mayor conflicto, sin grandes otredades, digamos, ¿verdad? El criterio para hablar de éxito aquí, Mario Roberto lo propone en la efectividad política para la integración. No, digamos, la prueba de su efectividad sería en que se integra, en que no hay el eterno conflicto y la desconfianza, sino hay posibilidades de acción conjunta a pesar de las diferencias o incluso con la riqueza de las diferencias. Por último, hay algunas conclusiones con las que él sale, ¿verdad? El pensamiento maya, dice,
es purista, esencialista, fundamentalista, originarista, es nacionalista, separatista y antiladino, es racista. Esa es una de las... Por eso su obra fue muy polémicamente recibida en Guatemala por las organizaciones indígenas, ¿verdad? Porque pone esta caracterización del pensamiento y del movimiento maya. Obviamente, tal vez no de todas las organizaciones ni de todas y cada una de las personas mayas. Está hablando de, digamos, de entidades colectivas. No hay pureza originaria de nadie, es otra de las tesis importantes del libro. La sociedad guatemalteca no es en absoluto una yuxtaposición de otredades culturales inconexas y contrapuestas e irreconciliables, sino que estamos todos mezclados, dice, aunque las mezclas sean diferentes, pero nadie puede reclamar pureza. Y por otro lado, dentro de la articulación de su propuesta está el hecho de la democracia que acepta las diversidades estructurales de las relaciones e implica la práctica de la articulación, la cual es construcción y lucha política y relación entre elementos cuya identidad es modificada por ella. En este sentido, él se está basando en autores como Laclau y Mouffe, que han desarrollado desde la filosofía política esto hace algún tiempo. Yo, por alguna razón, yo recordaba que había hablado de las influencias no encuentro dónde. Bueno, pues una de las influencias obviamente es Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, pero también figuras latinoamericanas como Antonio Cornejo Porlar, quien no puedo dejar de mencionar porque estoy hablando con peruanos, ¿verdad? Es un autor que cita mucho Morales. También Fernández Retamar, el cubano. También, bueno, hay Néstor García Canclini, que podrían reconocer con el concepto de hibridación. Entonces, este es un pensamiento bastante latinoamericanista, aunque no sea tampoco cerrado. Pues bien, yo miren, aquí me quedo hasta donde tendría que exponer. Ahí les dejo también mi correo por que les quede por cualquier consulta o referencia posterior. Yo creo que tenemos algún tiempo acá para un diálogo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Amílcar. Y sí, yo simplemente doy la palabra. Quienes quieran, por favor, intervenir, levantan su manito como José lo está haciendo ahora. José, te escuchamos. Gracias, profesor. Muy buenas tardes, doctor Amílcar Dávila. He estado muy atento y tomando nota sobre la exposición, bastante interesante, y me ha llamado a reflexionar y a tomar en cuenta lo que ocurre y lo que ocurrió en Perú sobre los temas del indígena, indigenismo, nativo, ¿no? Tribu, que lo llaman algunas personas. Bueno, voy a empezar acá una pequeña reflexión, bueno, pero citando a Antonio Gallo, sobre un texto, sobre un libro, Las palabras y el método de la fenomenología. Dice, no existe una superioridad alguna de la cultura sobre las otras, todo depende de la interpretación de los textos. Bastante interesante. En su exposición, en los primeros PPTs, se hizo mención El hombre, mi hermano, también de Antonio Gallo. Pero yo diría, bueno, ya cambiando perspectivas y posturas, yo ya no diría el hombre, mi hermano. Yo diría el hombre, la especie, ¿no? Eso nos lleva a que exista un sentimiento, una intimidad, ya el hombre como una totalidad, una sola especie, porque si podemos decirlo, el hombre, mi hermano, como que todavía ahí existe un vínculo no tan orgánico, que somos hijos de la madre naturaleza. Y a propósito del día de hoy, el Día de la Tierra. Bueno, entonces yo he tomado nota y acá empiezo con algunos comentarios o algunos argumentos que yo considero relevantes.
Entonces es importante porque durante la mayor parte de la historia, el tema indígena en Guatemala, en México y en Perú es comprendido solo a través de perspectivas externas, ¿no? Los estudiosos, antropólogos o entre otros, van a este lugar y los estudian, ¿no? Ya mencionaré más adelante porque justo hicieron mención a Rigoberta, ¿no? Entonces, capaces de describir sobre sí mismos y representar sus propias experiencias y pensamientos, es significativo ya que marca un cambio importante en la historia de un país. Resalta cómo y por qué se produce este desarrollo, así como el efecto que se ha tenido en la sociedad, en este caso que se mencionó Guatemala. Ha de destacar las diferentes formas en que los pensadores entendieron y perciben y percibieron y percibirán seguramente las etnias indígenas, identidades, Guatemala y también cito en caso el Perú. Entonces, acá para comprender en qué forma se ha arrastrado la progresión de que tratan de representaciones del mundo étnico, explorar algunos pensadores y conocer elementos de la cultura indígena. Acá, por ejemplo, uno de los pensadores antes de Mariátegui, seguramente existieron otros, pero antes de Mariátegui, un literato, filósofo para mí, revolucionario también, Manuel González Prada, ¿no? Que hace mención a nuestros indios en una obra, Horas de Lucha. Entonces, describir sobre los mismos y pensar sus propias experiencias, pensamientos, es significativo ya que marca un cambio importante en la historia de un país, ¿no? Resaltar cómo y por qué se produce este desarrollo y así en efecto se ha tenido la sociedad. Destacar las diferentes formas también. Entonces, para comprender la forma en que ha cambiado un país, se va a rastrear, se arrastrea, que tratan de representaciones del mundo étnico, explorar a estos pensadores, como ya mencioné, a González Prada en Perú. Conocer elementos de la cultura indígena occidental, cómo nos miran, o cómo los miran los occidentales, o cómo los miramos los occidentales a ellos, ¿no? Los indígenas, según los argumentos que ellos mencionan, ¿no? Con el fin de crear un trabajo híbrido que entrelaza las culturas para crear una nueva, fusionar elementos en unas nuevas conciencias nacional, identidad, pero que para esto ocurre crear alguna forma de asimilación y debemos producir una hegemonización. Entonces, creo que las comunidades indígenas, al optar por una representación más realista, incluso en Perú, política, por ejemplo, AIDC, es una asociación que involucra a los 54, creo, si no me equivoco, los pueblos indígenas, más realista de las difíciles vidas del pueblo indígena y cómo los pasa, centrándose en estrechas interacciones del tema del mestizaje, donde los individuos indígenas deben asimilarse a la cultura para desarrollarse y prosperar. Los momentos importantes en la historia, haciendo mención a Rigoberta Menchú, que una universidad en Perú ha publicado un libro. Ella hace mención que así nació la es significativo, ya que gran cantidad de atenciones otros cometidas contra ellos por el ejército, por el gobierno. Acá en Perú, en el año 2009, ocurrió un lamentable hecho, ¿no? Entonces, murieron varios indígenas, bueno, de ambos lados, ¿no? Durante una guerra civil, como el caso de Guatemala, durante las normas que da el Estado, que puede afectar sus territorios. Entonces, el testimonio que se expone se entiende y condiciona y describe el mundo, cómo se enfoca en representar internamente la cultura, bueno, en el caso de Guatemala, maya, también como la denuncia de la forma como los pueblos indígenas son oprimidos y maltratados. Arrojar algo a la luz sobre la forma en que se ha tejido la sociedad está siendo transformado por actores sociales, en este caso los indígenas. Hoy día en una institución que es el Poder Judicial van a participar dos indígenas, ¿no? Y parece interesante, van a hablar sobre la tierra y la cosmovisión indígena. Quienes han logrado cambiar la forma en que se ha escrito la historia durante siglos. Se encuentra un punto en el que se está desarrollando un modelo
verdaderamente multicultural, de ciudadanía, de estados. El hecho es que también por allí tenemos a una literatura indígena, ¿no? Sea escrita, leída, estudiada, divulgada, por una parte cada vez más José, mayor. José, ¿Sí? disculpa, sí, solamente para pedirte que de repente si vas redondeando las preguntas a partir de tus comentarios para que pueda responder el profesor y quizás también seguir circulando la palabra. Ya, no sé si es, no que estaba reflexionando sobre este asunto, ¿no? Entonces, para ya hacer una pregunta puntual. Podemos hablar, o se puede decir, de un valor entre que los pueblos indígenas de Latinoamérica puedan actuar políticamente para obtener algunos derechos o que sus derechos sean iguales que el sujeto que vive en ciudad. Eso sería una pregunta. Si los pueblos indígenas a nivel latinoamericano, Bolivia, Brasil, Centroamérica, México, unirse políticamente de manera internacional para que estos derechos económicos y políticos, culturales, ¿no? ¿Sean escuchados? Esa sería una pregunta general. A ver, bueno, en principio yo creo que no habría por qué no se pueda, ¿no? Que no sea posible. Eh, es en la realidad, en la práctica, donde esto se va a ver. Que yo sepa, no existen demasiadas organizaciones o no existen muchas organizaciones de intención política internacional indígena. Conozco varias de reivindicaciones, ¿verdad? Lingüísticas, culturales, etcétera. Pero el que no hayan no significa que no puedan haber. Eso depende de muchos factores, ¿verdad? De las fortalezas internas, de la coyuntura internacional, de recursos de diverso tipo. En realidad es algo que sería de verse. Yo en lo particular no conozco eh, ni siquiera organizaciones binacionales, porque ustedes saben que estamos pegados a México, ¿verdad? Y en México también hay varios grupos indígenas mayas, y yo ni siquiera veo una organización política que se incluya. Los hay allá, los zapatistas, por cierto, muy famosos en el mundo, son organización maya mexicana, pero no hay zapatistas en Guatemala, o no hay de las organizaciones propias de acá, no hay allá. Entonces, alguna dificultad debe existir para que esto no se esté dando, pero no quiere decir que no se pueda dar. No vería yo por qué. Muchas gracias, Amílcar y José. No sé si alguien más quisiera comentar, preguntar. Adelante, Matilde. Hola, ¿qué tal? Sí, yo tenía una consulta sobre la parte en la que mencionaste a la CLO. De hecho, me puse a pensar primero el pensamiento mariateísta, ¿no? Aquí en Perú, sobre todo, tiene bastante influencia en las zonas populares y en el interior del país. Entonces, de alguna manera, Locke en su libro La razón populista, él habla bastante de cómo el populismo puede ser una forma de comprender, ¿no? Y analizar las ideas sociales, y en todo caso una forma de lucha contra el poder hegemónico, ¿no? Entonces, este análisis de que es necesario entender para poder, digamos, comprender los fracasos y los triunfos de los movimientos populares alrededor de Latinoamérica, nos podemos poner a pensar un poco en cómo si esto realmente puede lograr una mayor democracia radical, ¿no? O sea, lograr una democracia más radical en el contexto de este capitalismo globalizado, ¿no? Como, por ejemplo, donde haya una estructuración interna del pueblo o donde exista una comprensión de las demandas y las identidades populares.
Entonces, mi pregunta va más por el lado de si es que consideras que un movimiento marxista, digamos, que reivindique estas clases oprimidas del campo, la sierra, la selva, que puede haber pues en varios países de Latinoamérica, porque en realidad de alguna manera todavía sigue manteniéndose el poder político y económico en pocas manos, ¿no? Entonces, esta reivindicación en algún movimiento popular o en todo caso político podría ser un método de lograr una democracia más representativa de alguna manera y que sea quizás un primer paso para romper con este pacto postcolonial que hemos visto que se ha dado entre las clases sociales, ¿no? Donde hay una clase dominante y una clase oprimida. Entonces, por ahí va más mi pregunta, si es que es algo que quizás necesitamos todos en Latinoamérica para poder conectarnos más con nuestro yo, nuestra propia identidad. Gracias. Gracias. A mí me parece que, bueno, veo una cierta similitud con la pregunta anterior en el sentido de la posibilidad, ¿verdad? Las posibilidades siempre son muy grandes, más de las que uno piensa, ¿verdad? Y también las imposibilidades, dicho sea de paso. Pero en este caso, digamos, de organización más de estilo político, no étnico, o no étnico-político, sino político en un sentido mucho más amplio, respondiendo al llamado de una democracia más radical, de inspiración marxista, pero por eso mismo apegada a posibilidades reales, de coyunturas reales. Yo sí veo que ha habido esfuerzos diversos en el siglo XX y aún en el XXI que nos dan esperanza de que esto es posible, ¿verdad? También muchas dificultades, porque hay que tener en cuenta siempre las dificultades que la experiencia nos ha dado. Pero yo sí lo veo en principio algo que se pueda, por lo que se pueda luchar. Ciertamente da un horizonte de lucha, un objetivo de trabajo, de sueño, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos llegarle? Pues eso en el camino tenemos que ir viendo, de acuerdo con este principio que a María Roberto Morales le gusta citar, que me parece que es de Lenin, basando la acción siempre en el análisis concreto de la situación concreta, no en dogmas ni recetas, ¿verdad? Ahí me quedaría yo con esta pregunta. Muchas gracias. Sí, siempre hay esperanza, ¿no? Siempre. Sí. Muchísimas gracias. Ailín, te escuchamos. Hola, sí, quería comentar un poco, no es como una pregunta, es como un comentario más que nada, como a raíz de lo que comentaban los compañeros también. Esta propuesta como de unificación, como entre pueblos, desde la mirada de los autores que presentaba el profesor, pensaba yo un poco más en este concepto de interetnicidad, como en además de considerar no solo a lo que se entiende hoy por hoy a los grupos étnicos, sino que todos tenemos etnia. Entonces, en ese sentido, no es como ciertos grupos que se tengan que unificar, sino más bien, creo yo, va por un lado de esta como política interétnica de entender cada grupo por sí mismo y en relación de los demás. Esto, por ejemplo, que planteaba al principio como del yo y con los otros yo y la comunidad que se plantea ahí. Entonces, con eso también quisiera como destacar quizás la postura desde el marxismo, que si bien encuentro yo que quizás como cuando se habla de eso, muchos grupos políticos como que se asustan al tiro, es como, no, marxismo, sin siquiera escuchar propuestas y cosas así. Entonces, de la mano de eso encuentro que es innegable la relación con esto, como mencionaba el profesor, de que es importante tomarlo en cuenta por la relación entre la economía y política, porque yo, si bien puedo mantener como las diferencias, como reconocer las diferencias, no es bueno, digamos, reconocer las diferencias manteniendo la desigualdad, como ya somos diferentes, pero igual estoy al poder. Entonces, por ahí va más que nada mi comentario, pensando un poco en esta que decía el profesor que los autores proponen. Entonces yo creo que ahí es como el fuerte, más que esta unificación como entre pueblos y hacer un bloque latinoamericano contra el racismo o el poder de los pocos. Va por un lado más de propuestas, como en el último texto se planteaba eh, de la democracia que planteaba en base a la articulación, está como política, ya algo más concreto.
como de práctica, no más para no quedarse, digamos, en las palabras y en los textos. Eso, muchas gracias. Disculpa, Amílcar, creo que tu audio. Sí, perdón, lo había apagado. Sí, no, gracias, Ailín. Yo, a pesar de que era comentario, no pregunta, sí me parece importante subrayar varias cosas que dijiste, que me parece que son atinadísimas. La primera es que todos somos étnicos, ¿verdad? Ese es el mensaje del padre Galo. Todos formamos parte de una comunidad étnica. No son solo los indígenas, los étnicos, ¿verdad? O los negros o los chinos, sino todos, nosotros también. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Por eso mismo salías tú en una segunda idea importante, que es, pues entonces lo que se busca es la alianza interétnica. La articulación es la palabra que usa Morales de una manera bien deliberada, porque la articulación, dice él, nota él, como las articulaciones como el codo, por ejemplo, que es una articulación, esa articulación une la acción del antebrazo con el brazo, pero no los iguala. El antebrazo no se vuelve brazo ni el brazo antebrazo, pero sí actúan conjuntamente para hacer algo más. Ahí está como el secreto de su concepto de articulación. Y ciertamente una articulación que conserva la diferencia, pero tenés razón, esto es algo que no ha considerado ninguno de los autores, el tema de la desigualdad. Y yo veo que ese es el problema del multiculturalismo, por ejemplo. Sí, todos somos diferentes, pero unos somos más importantes y más ricos que otros. Y entonces eso sí no va, ¿verdad? En ese sentido es importante tal vez la reconsideración del marxismo. Y termino con una notita ahí nada más del marxismo. El marxismo uno puede verlo desde el punto de vista, digamos, social, popular, de concepciones de sentido común, ¿verdad? Lo que representa el marxismo como palabra o como concepto en la vida concreta de las personas y los grupos. Y por eso espanta solo la palabra, incluso, ¿verdad? La palabra marxista. Yo estudié a un autor francés hace mucho tiempo que él celebraba la caída del muro de Berlín en el año 89. Decía él que qué bueno que eso había ocurrido porque ahora sí se iba a poder estudiar en filosofía o en ciencias sociales a Marx, sin tener la sombra de los países socialistas o de la disputa geopolítica que todo esto disparó e implicó, ¿verdad? Que ahora por fin podía uno leer y entender a Marx en un diálogo fructífero de pensamiento y también y de obra. Yo sigo pensando que tiene razón de que ahora tenemos la oportunidad, no de volver a Marx o al marxismo, cualquiera de las expresiones, sino de estudiarlo, de considerar las ideas, de rescatar, como siempre debe hacerse en filosofía, rescatar lo que sigue vigente, corregir lo que tal vez ya no es tanto, y seguir para adelante, ¿verdad? Bien, eso me provoca tu intervención. Muchas gracias, Ailín. Muchas gracias, Amílcar. Carlos, te escuchamos. Justo mi intervención iba en base a estos últimos puntos. Yo me acuerdo que Galo también estaba toda esta presencia del otro como hermano, pero este otro como hermano en un otro, a través del cual yo me mantenía, o sea, y era en esta intersubjetividad, y las culturas también se presentan en este nivel jalonado de intersubjetividad. Y bueno, ya en el último texto encontramos que esta articulación de las diferencias, de estas intersubjetividades, se da en el espacio político, ¿no? Y ahí para ir en una buena construcción del espacio político podemos encontrar que estos grupos pueden conversar, pueden, de cierta manera, porque finalmente integran, ¿no?, lo que es la nación, y cada grupo representa diferentes faltas de demos, del demos. Entonces, mi pregunta era si también existe un lado mediático, o sea, porque el espacio político no basta para la visibilización, o sea, no existe tampoco un espacio mediático objetivo o completamente libre o que no tenga ningún bias. Entonces, ¿cómo también se puede construir una articulación en diferentes niveles de la vida humana, no solamente en la política? Sí, esa es una buena observación y a mi manera de ver muy vigente, ¿verdad? Por la prevalencia de la explosión, ¿verdad?, de medios de comunicación
todavía los tradicionales, pero con mucha competencia de muchos tipos, ¿verdad? En las redes sociales de diferente tipo. Esto es algo muchísimo más vigente que hace 30 años y ciertamente más que hace 150 años que escribió Carlos Marx, ¿verdad? Entonces la acción política tiene que ver también mucho con la mediación, con nuevos canales, con tecnologías de comunicación o de propaganda, porque siempre es un doble filo, ¿verdad? Esto hay que pensarlo más, ¿verdad? Esto hay que pensarlo sobre su funcionalidad, también su uso, su uso en detrimento de la articulación de las diferencias, que también existe, ¿verdad? Esto es un vacío de los autores, creo yo, porque no han vivido todavía la eclosión, están escribiendo en los años 90, ahí viene ya la globalización intelectual y comunicacional, pero todavía no ha llegado a ser ni mucho menos como nosotros la estamos viviendo, ¿verdad? Que es tremenda. Gracias por la observación. Para ir cerrando, yo me permitiría dos preguntitas, ¿no? La primera es, bueno, antes de la pregunta, reconocer la amplitud de la presentación, agradecerte esos autores y todo el panorama intelectual que hay detrás, pero me ha gustado mucho su diferencia, ¿no? El poner al centro tanto las posibilidades del concepto de etnia, como también las dificultades o hasta el peligro que puede tener para la búsqueda de una sociedad democrática y de un cambio social. Me hace recordar, pues, como otra cara, digamos, simplificando un poco, de esta vieja, como ese viejo contraste que se hacía, ¿no? Como que la cultura o la antropología, etcétera, ¿no? Tratando de ver la identidad, etcétera, mientras la sociología preguntándose por el cambio social, ¿no? Y me llama mucho la atención, saltando un poquito también acá al Perú, de qué manera el tema de lo indígena o el tema de lo cultural ha sido asumido por los grupos de izquierda, ¿no? Y como vamos a defender pero muchas veces sin saber cómo articular dentro de su discurso qué significaban estos indígenas que no son obreros, que no solo se puede reducir a un campesino, que no es necesariamente el sujeto revolucionario que necesitamos ahora, en fin, ¿no? Entonces, me ha parecido sumamente interesante esto, pero me hace pensar también si tú consideras que en Guatemala se está dando un proceso en lo académico, pero también en lo político, de ir más, tender más hacia lo que en otros lados se llaman las políticas de la identidad, ¿no? Que apuntan al reconocimiento y como sea, formas de reconocimiento institucional, legal, que afirman y visibilizan la diferencia, pero que quizás podrían ir en detrimento de la idea de una ciudadanía que nos permita reconocernos como iguales en la diferencia, ¿no? Entonces, a mí estas identity politics, al menos estas políticas de la identidad, me levantan también muchas preguntas y tu presentación me hace pensar si por ahí quizás podrían estar yendo algunas de algunos de nuestros procesos políticos. Y lo otro es por tu presentación, la segunda pregunta, pero también con la pregunta de Carlos, con quien conversamos mucho de esto. Aquí en el Perú pues estamos en la coyuntura electoral y justo he estado hoy día en una reunión con profesores de comunicaciones de otra universidad y me contaban cómo algunos profesores rurales aquí tienen como uno de los candidatos presidenciales, no solamente son profesores, sino que tienen una radio y hasta una imprenta. Y en Perú, además, este candidato presidencial es parte de un grupo de autodefensa, organización que se llama Los Ronderos. Entonces, justo estaban hablando de otros profesores que tienen este tipo de red para influir en la comunidad, para ayudar en la labor educativa, pero que rápidamente salta a lo político y que mi comentario va a que eh, podemos hablar de la Internet, pero en realidad no hay una red, hay diferentes redes de redes, y junto con lo tecnológico, el TikTok que también está usando este candidato, todavía el encuentro cara a cara, todavía lo impreso, la palabra oral, tiene un tremendo peso, ¿no? Y entonces poder repensar la cultura y las diferentes caras e interacciones culturales me parece sumamente interesante y complejo por nuestra compleja realidad latinoamericana, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Sí, bueno, a ver, yo no mencioné las políticas de identidad de una manera directa. En Morales está la crítica constante al multiculturalismo, ¿verdad? Que se identifica con esta política de identidad, ¿verdad? De darle un lugar, un nicho, ¿verdad? Incluso la palabra nicho que viene
que viene de los cementerios, ¿verdad? Pero está usada en la mercadotecnia, ¿verdad? Cada identidad tenga un nicho, ¿verdad? Las identidades étnicas, los indígenas de este tipo, los indígenas de aquel otro tipo, el color de la piel de estos, de los demás, pero también otras, ¿verdad? La población LGTBI, los discapacitados y no sé qué. Todas estas acciones él las ve, y yo creo que con buen grado de razón, como una trampa, ¿verdad? Que entonces hay una sectorización de las demandas, y yo creo que es lo que él insiste con esto de la articulación, de pedir de que sin dejar de reconocer las especificidades de las demandas de diversos tipos de poblaciones, ya no solo étnicamente consideradas, sino de cualquier tipo, ¿verdad? Por edad, por lo que quieran, ruralidad, urbanidad, por insistir mucho en la sectorialidad, entonces se olvida que nos unen también ciertos objetivos comunes y ciertos horizontes de acción comunes. Y esta es la insistencia de la articulación de la diferencia, sin dejar de ser diferentes, luchar, encontrar esos puntos de contacto para luchar por cuestiones que van a ser de beneficio sectorial, pero también general, que se pierde el espacio, el horizonte de la nación, o de la democracia radical, o de la igualdad radical, o de la protección ambiental, que eso atraviesa todos los sectores, ¿verdad? Y es cierto, hay un gran peligro de la política de identidad. En Guatemala, en lo particular, que es de lo que podría hablar con más viveza, digamos, yo nunca vi esta política ni tan buscada, ni tan cultivada. Sí hay varias oficinas del Estado, por ejemplo, pero siempre muy pequeñas, muy simbólicas, para la atención al indígena, para la atención a no sé qué, que es la típica expresión del multiculturalismo, ¿verdad? Y ya con eso ya estuvo, ya no hay problemas de fondo que solventar, sino una oficinita, o una banderita por aquí, o un nombre indígena para una calle por allá, o un qué sé yo. Eso ni a eso llegamos, se podría decir, pero qué bueno que tal vez no hayamos llegado ni a eso, porque se busca algo mucho más de fondo, no atenciones superficiales y sectoriales. Eso es lo que tendría que decir. Lo de los medios y la cultura, eso es algo que da para demasiado, ¿verdad? Pero creo que esa es otra plática, con otros expositores también. Así es. No, y creo que, perdón, me parece que da para otra plática, y te tomo la palabra para continuar estos encuentros en otras pláticas con docentes y estudiantes de la Ruiz, de la Rafael Andívar y de otras universidades Ausjal, ¿no? Además, en este año que las universidades jesuitas en todo el mundo estamos de jubileo, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias por nosotros acá en el curso de Filosofía, Sociedad y Cultura, pero también en nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Creo que estos encuentros no son sino experiencias positivas para el tipo de respuesta que queremos dar a los países donde estamos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Amílcar. Un gusto todo este proceso. No, a ustedes, es un gusto muy grande. Un saludos a todos, muchachos y muchachas que están por ahí. Y muchas gracias por la invitación, Víctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, y efectivamente gracias, chicos, chicas, por su participación. Espero que les haya movido todo, y mañana que tenemos clase seguiremos cultivando. Muchas gracias, buenas tardes, y hasta otra oportunidad, otro encuentro como este. Saludos. Gracias.